Listo, ya. Listo. Bien. Bueno, entonces hoy damos inicio al seminario en línea de investigación de bioinformación y nos va a presentar Minerva María Romero Pérez, su trabajo de el Wikiproyecto Base de Datos de Biociencias. Adelante. Muchas gracias. Voy a presentar. Un minuto, por favor. Sí se ve, ¿verdad? Sí. Ok. Bueno, yo estoy en el laboratorio de bioinformación y les voy a presentar sobre nuestro proyecto de Wikidata. Primero quería comenzar una pequeña introducción sobre Wikidata. Para que supieran los que no sabían muy bien qué es esto, ¿no? Wikidata es una base de datos libre, abierta, colaborativa y, y multilingüe. Esta nos ayuda mucho al laboratorio porque siempre la usamos, la usamos en muchas, es una herramienta muy útil. Bueno, vamos a comenzar en cómo Wikidata funciona. Esta nos tiene, está separada en elementos. Estos elementos los identifica con una Q y con un número. Estos hablan sobre cualquier cosa, ¿no? Pueden ser, para nuestro interés, bases de datos, personas, cosas, lo que sea. Estos números, y elementos se relacionan con otros elementos. Eso es como algo muy bonito de Wikidata, porque estos los relaciona con propiedades. Estas propiedades, hacen que podamos relacionar unos con otros. También los identifica con una P y un número, que pueden ser, y estos están estandarizados, lo que son la población, locación y muchas otras cosas, ¿no? Aquí les enseño una página de Wikidata, cómo se ve. Vamos a hablar un poco de estas. Estas páginas tienen una etiqueta y un identificador. La etiqueta siempre es el título, ¿no? Es como el título de lo que es del elemento. Puede ser de cualquier cosa, como dije, y tiene que ser corto. No importa que se repita, porque al fin de cuentas lo que va a hacer que sea diferente a otro elemento es su identificador y su descripción. La descripción es muy importante. Entonces, esta etiqueta tiene que ser corta y tiene que ser, no puede tener mayúsculas a menos que sean nombres propios. Entonces, esta es la parte importante de la primera parte que se ve, ¿no? ¿Qué es lo que buscamos? La etiqueta. Luego tenemos una descripción, que es la que hace que haga, que da detalles sobre el elemento, pero tiene que ser corta. Esto es porque es preciso. No puede tener artículos como el, la, un, una, ¿ok? Entonces, esta es la parte que nos ayuda a saber qué es lo que estamos viendo, ¿no? El alias. El alias son otras formas de cómo podemos buscar o conocer sobre este elemento. Por ejemplo, puede ser la persona que vimos es Douglas, ¿no? Y puede ser solo Douglas, pero su alias también puede ser todo su nombre completo, ¿no? Y así lo podemos buscar. La ventaja del alias es que pueden ser muchos, ¿no? A comparación de una etiqueta que solo es una. ¿Ok? Entonces, esa es como la diferencia. Después tenemos las declaraciones. Una declaración es sobre lo que sabemos de ese elemento. Es temas,
del tema, ¿no? Entonces, esta declaración se separa en propiedad y valor. La propiedad es como ya dijimos, es un nombre único, distintivo, y que va a definir qué es de lo que estamos hablando, ¿ok? Este va a definir qué podemos poner como valor. Por ejemplo, si ponemos como propiedad una fecha, el valor no puede ser una palabra, ¿no? Por ejemplo, no puede ser un nombre, no puede ser un lugar, ¿no? Solo puede ser una fecha. Entonces, así evitamos que se generen problemas en los registros, ¿no? Okay. Luego tenemos las referencias. Las referencias nos dicen, bueno, de dónde sacamos esta información, ¿no? ¿Por qué sí es relevante esta información? Y cómo alguien más puede encontrar esta información que sí es verdadera, ¿ok? Estas no siempre son necesarias. Por ejemplo, un presidente no necesitamos, sabemos que es un ser humano, entonces no necesitamos poner una referencia de que es un ser humano, ¿ok? Son igual como pequeñas, son una declaración dentro de otra declaración. Es decir, igual tienen propiedad y valor. Podemos ver que estas referencias tienen tenemos dos tipos, una que son URLs y otras que son de artículos de Wikidata o elementos de Wikidata. Por ejemplo, los libros que ya están registrados en Wikidata, podemos hacer referencia a ellos. O también trabajos, artículos, etcétera. Entonces, con esto es una pequeña introducción de cómo están los registros en Wikidata, cómo los podemos buscar, cómo los podemos encontrar. ¿Ok? Bueno, ya que sabemos un poco de Wikidata, Wikidata tiene algo muy padre que son los wikiproyectos, en donde se juntan editores que desean trabajar en equipo para mejorar todas las bases de datos de Wikidata, ¿no? Entonces, nosotros creamos Wikidata bases de datos biociencias. Si entramos a la liga, no sé si lo están viendo, pero aquí la tenemos. Los invito a que abran esta página para que vean un poco más a detalle sobre esto. En este wiki proyecto lo que hicimos es hablar un poco, tenemos las pestañas. Al principio hablamos un poco de cómo empezamos este proyecto, cuáles son nuestros objetivos, ¿no? Que es reunir todas las bases de datos abiertas, activas para biociencias, ¿no? ¿Por qué activas? Porque no nos interesan páginas que no estén, que no sean útiles, ¿no? Por ejemplo, que no funcionen, pues no es de nuestro interés. Queremos registrarlas y que pueda ser accesible y útil para un investigador, un estudiante, cualquier persona, ¿no? Eso es lo bonito de esto, que cualquiera puede entrar y verlo. Tenemos los antecedentes. Aquí se habla de que nosotros empezamos este proyecto este año, y fuimos encontrando cosas, ¿no? Por ejemplo, vamos registrando todo esto que les digo de que hay pocas bases de datos al principio, ahorita ya tenemos muchas y seguimos haciendo estándares de cómo vamos agregando todas estas cosas. Nuestras preguntas más importantes, ¿no? Que nos hacemos y que vamos agregando cada vez más, que son cuántas bases existen, sobre qué temas tratan, en qué ritmo van creciendo y cada cuándo vencen estas, cuánto de verdad están en línea, qué entidades son útiles para nuestra investigación, en dónde se aplican, cuáles son las más usadas, qué nos falta investigar sobre estas bases, su impacto y qué tecnologías se implementan, ¿no? Tenemos para esto también un plan de trabajo. Aquí lo podemos ver, son 9 puntos en donde agregamos las fuentes, curamos las bases de datos de diferentes fuentes, hacemos gráficas y muchas otras cosas, ¿no? Que pueden ver aquí. Tenemos los elementos. Los elementos, como ya dijimos, son las Qs. Miren, aquí está un ejemplo de cómo este elemento tiene un identificador que es la Q con un número único.
Entonces, nuestros elementos más importantes para nuestro trabajo son que sea una base de datos biológica, claro, una médica, una global, bibliográfica, taxonómica, etcétera, ¿no? También nos importa mucho en dónde están descritas estas bases de datos, que son nuestras fuentes. Estas son como las principales que tenemos hasta ahorita y tenemos otros, ¿no? Las propiedades. Tenemos en total 45 propiedades. Estas propiedades las vamos utilizando, ¿no? Las más importantes podrían ser instancia, son las principales, ¿no? Que son todas estas: instancia, página oficial, y etcétera. Y las pueden ver aquí. También existen los identificadores, son muy importantes, así podemos relacionarlos con otras páginas y otros registros en donde también está esa base de datos. También tenemos las consultas. Las consultas son un servicio que nos brinda Wikidata, muy bonito, que funciona con SparkQL. SparkQL nos permite buscar elementos o propiedades de lo que tú quieras, ¿no? Que se encuentre en Wikidata. Lo único que necesitamos son el elemento y la propiedad. Entonces, creamos consultas para lo que nosotros estamos enfocados, que es en las bases de datos biológicas y médicas, por ejemplo, en los elementos que contienen estas bases de datos y qué cosas son de nuestro interés, ¿no? Por ejemplo, los identificadores, la licencia, etcétera, ¿no? Claro, pueden verlo aquí. También nos interesa mucho quiénes patrocinan estas bases de datos y las licencias. No muchas bases de datos tenían registradas las licencias, entonces es algo como nuevo, pero muy importante para nosotros, ¿no? Porque quiénes de verdad podemos usarlas, verlas y distribuirlas. También tenemos las principales fuentes que estamos usando, pues son NAR, Bioregistry y Bioregistry. Estas, tenemos el registro de todas estas. Tenemos cuántas son y su página web oficial, que es algo muy importante para encontrarlas, ¿no? También tenemos bases de datos de Twitter. Tenemos una lista de bases de datos en Twitter que utilizamos para saber qué otras, además de las que tenemos ahí, ¿no? Tenemos herramientas para hacer ediciones en Wikidata, propiedades, ver Wikidata. A veces no es tan bonito en la plataforma, entonces, bueno, podemos verlo algo más bonito, ¿no? Y otros wikiproyectos. Tenemos 16 wikiproyectos relacionados con este. Estos son es muy interesante ver cómo ellos también trabajan en esto. Y también tenemos a los participantes. Los participantes, la mayoría son personas que están en el laboratorio, ¿no? Compañeros de laboratorio que nos ayudan a registrar todas estas bases de datos. Y esta es como la página home, ¿no? Si quieren ver más de ello, pues aquí está, la pueden ver en la liga. Bioregistry. En la parte de Bioregistry tenemos cómo Bioregistry nos pide cómo debemos de subir una base de datos. Entonces aquí está como los elementos, propiedades que se utilizan para solo subir Bioregistry. Claro, si nosotros encontramos más elementos o propiedades que podemos agregarle, lo hacemos, ¿no? Tenemos a NAR. NAR es una colección de bases de datos. Esta se actualiza cada año, se enfoca en biología molecular y cada año se publica en la revista NAR todas estas bases de datos.
Esta clasifica las bases de datos en categorías y subcategorías. Son 15 categorías, 42 subcategorías, que nos forman un total de 56. Estas están enlistadas aquí en una tablita, que las pueden ver. Y tenemos una imagen de cómo se tienen los registros en NAR, para que sea como explicativa esa parte. Aquí en avances del proyecto lo que intentamos es ver cuántas bases de datos estamos agregando, cómo las estamos agregando, cuándo las estamos agregando, cuánto es nuestro avance y cómo es el avance de cada uno de nuestros compañeros y integrantes del proyecto, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos ver cuántas ediciones totales han hecho, que si vemos son más de 3,000 ediciones que hemos hecho en todo el año. Entonces, pues está muy padre que nos ayuden a seguir haciendo esto. Las fuentes. Las fuentes son catálogos públicos que reúnen a las bases de datos, ¿no? Pueden ser bases de datos, ontologías y algunas otras herramientas, ¿no? Dependiendo de la fuente. Aquí ponemos una tablita del nombre de esas fuentes de bases de datos, su registro en Wikidata, la URL de donde podemos encontrar esta fuente y hasta ahorita cuántos elementos nosotros registramos que hay en cada una de esas, ¿no? En total calculamos que hay unas 26,000 bases de datos, ¿no? En total de todas estas, pero puede que haya menos porque se repiten, ¿no? En cada fuente de bases de datos a veces se repiten los registros, entonces eso queremos ver cuántas en realidad hay, ¿no? Porque de esas 26 no tenemos las 26, tenemos a lo mejor, nosotros calculamos que 5,000 que de verdad podríamos utilizar, que estén activas y que sean de nuestro interés para la ciencia, ¿no? Después tenemos cómo contribuir. Hasta aquí, cómo contribuir es para que cualquier persona que quiera colaborar con nosotros en este trabajo lo pueda hacer, ¿no? Damos aquí unas pequeñas instrucciones de cómo podemos hacerlo. Claro, es muy bueno que también vayan a las visitas guiadas de Wikidata, que Wikidata tiene muchas guías de cómo agregar elementos y cómo editar, pero aquí ya es más enfocado a lo que nosotros estamos haciendo, ¿no? Con esto nosotros creamos una guía más elaborada, ¿no? Que ahorita se las voy a mostrar, en donde curamos todas las bases de datos de estas fuentes, ¿no? Y queremos consultas y visualizaciones. Entonces, tenemos el procedimiento para Bioregistry. Explicamos cómo Bioregistry está generando estos registros cómo cada quien genera sus propios registros, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que ir haciendo pues un método de cómo ir registrando cada uno de estos, ¿no? Porque al fin de cuentas, como ellos lo registran diferente, nosotros tenemos que hacer otros pasos distintos, ¿no? Pero casi siempre son muy parecidos. Por ejemplo, Airtable, lo registramos en Airtable, luego vamos a los registros en la URL de Your Registry, vamos a Wikidata, buscamos, agregamos el elemento o editamos el elemento y lo revisamos y regresamos a Airtable. Este es como el ciclo que hacemos. Igual, en NAR, igual tenemos distintas formas de cómo nos presentan la información, nosotros la tomamos y de allí lo agregamos a Wikidata. Y vamos de Airtable a NAR, en Wikidata, que es lo que nos importa, cómo lo registramos, lo revisamos y lo volvemos y que todo esto es público, ¿no? Entonces, cualquiera puede ver cómo lo estamos haciendo. También en Twitter, igual aquí tenemos el ciclo de cómo lo estamos haciendo. Y como ven, es un poco distinto en cada uno porque son distintas plataformas. A veces nosotros encontramos que en la fuente, la URL, al abrirla no está correctamente. Entonces,
¿qué tenemos que hacer? Lo que hacemos es buscamos en internet. Si de verdad esa base de datos no existe y no está registrada en ningún lugar, o si sí está registrada, ¿qué pasa, no? ¿A qué error tiene? Bueno, ya que tenemos el error, registramos, es este error. No, sí está. Si sí está, siempre la registramos en Wikidata y ponemos una nota. En esta fuente está mal la URL, ¿no? Entonces, la única razón por la que no registraríamos algo en Wikidata es que la URL no sirve. Y eso igual tenemos en unas tablas donde estamos registrando todas estas bases de datos que no sirven, ¿no? Y eso igual lo queremos poner en el Wiki proyecto. Bueno, siempre que el procedimiento en Wikidata es un poco largo, pero está bonito. Pues primero lo que siempre tenemos que hacer es buscar, ¿no? Siempre antes de agregar algo o querer hacer cualquier cosa es buscar. Y buscar es algo que es a veces complicado porque ¿qué estamos buscando, no? Tenemos que saber qué buscamos. Nosotros buscamos bases de datos. Entonces, si yo busco una palabra, ¿no? Uniprot, que es la que tenemos ahí, y me aparecen muchas cosas con Uniprot, ¿qué es lo que yo de verdad necesito? Bueno, yo necesito una base de datos. La ventaja aquí es que me aparece al principio, pero también puedo tener un identificador, un manual, anotaciones, artículos, y todos estos nos sirven para relacionarlos unos con otros. Pero lo que nosotros buscamos es la base de datos. Entonces, ya que encontramos la base de datos, necesitamos revisar que todo esté bien y podemos enlazar todo esto. Si no existe, pues creamos el elemento. Ahora sí, ¿no? Para crear cualquier elemento, ¿qué hacemos? Necesitamos una cuenta en Wikidata. Aquí está el link y lo que necesitan para crearla. Ya que la creamos, hay formas de hacerla. Tenemos 3 formas de crear un elemento nuevo. Podemos entrar desde la página, desde la misma página de Wikidata. Podemos crearlo desde la misma página de Wikidata donde dice crear elemento. Entonces, pues creamos elemento. Esta parte de creación de elemento necesitamos saber qué estamos haciendo, ¿no? Ya en esta parte tenemos que tener un poco de experiencia sobre qué quiero agregar, ¿no? Entonces, aquí hay una pequeña guía de cómo ir agregando cada uno de estos elementos, explicando qué es lo que nosotros necesitamos y cómo agregarlo, ¿ok? Entonces, bueno, aquí lo pueden ver. Aquí este es un ejemplo de cómo quedan las declaraciones y las más importantes, ¿no? Que tenemos, que es instancia, página web, descrito en y tema principal. Es lo más importante que nosotros necesitamos. Claro, siempre es importante que nosotros registramos en inglés, pero en inglés, pues sí está muy padre, ¿no? Pero pues no es tan accesible para todos. Entonces intentamos que nuestros registros estén en español. Entonces agregamos el registro en español para que cualquiera también pueda verlo, ¿no? Otra forma de agregar elementos es creamos un formulario. Este formulario lo pueden encontrar aquí si le dan en la imagen. Aquí está. Igual es más fácil porque al fin de cuentas aquí ya te da qué es lo que tienes que agregar. Tú solo lo vas poniendo, ¿no? ¿Qué quiero? Y ya. Eso es todo. Solo vas agregando la información. La desventaja de esta forma de agregarlo es que es un poco tardada al subirse a Wikidata, pero es muy práctica si estás aprendiendo en qué es lo que tengo que agregar, ¿no? Otra forma de crear elementos es Quick Statements. Quick Statements es una herramienta que agrega elementos o los edita por lotes. Entonces, esta es una buena forma porque es muy rápida. Podemos hacer hasta una hoja de cálculo, copiarla y pegarla en Quick Statements y ya está arriba tu base de datos, ¿no? Claro, siempre cualquier método que hagamos para crear un elemento lo tenemos que revisar.
Entonces, aquí está. Es muy importante revisarlo porque tal vez nos faltó un dato, tal vez nos equivocamos en un dato, entonces es importante revisarlo, ¿no? Para que estemos seguros de que todo está bien. Entonces, el procedimiento en general es buscar, crear y revisar, ¿no? A veces podemos encontrar elementos repetidos. Cuando pasa esto, lo que hacemos es fusionarlos, ¿no? Y aquí hay una página en donde podemos fusionarlos. Es muy sencillo, la verdad, y no hay ningún problema, pero siempre asegurarnos que de verdad sean el mismo elemento, ¿no? Bueno, también creamos una tablita de consultas en donde describimos un poco qué estamos viendo en cada consulta, quién lo creó, que pues al fin de nosotros, el equipo, la licencia con la que estamos manejando y aquí podemos ver un ejemplo de cómo se hacen las consultas y cómo nos aparecen estas consultas. Por ejemplo, en las de NAR nos aparece, bueno, estas son todas las registradas, ¿no? De NAR. Y entonces nos aparecen aquí. Está muy bonito y muy fácil de visualizar, ¿no? Y bueno, con esto termino. Y muchas gracias. Bueno, todo esto fue gracias al laboratorio de bioinformación y al equipo de laboratorio. Si quieren ver más sobre este tema, yo estoy dispuesta a ayudarles, pero pues cualquier duda me pueden decir. Yo les podría explicar más las diapositivas, pero es poco el tiempo, entonces son 49, entonces. Pero claro, ustedes las pueden ver cuando gusten. No sé si hay alguna duda. Pregunten. ¿Dudas, preguntas? Pueden ir levantando la manita. Si tienen dudas. Adelante, Delia. Hola, Minerva. Fíjate Sí, que tuve una duda. De las sí. 49 propiedades que mencionaste, ¿tienes Ajá. algún ejemplo o tienes, por ejemplo, te has limitado nada más o en utilizar algunas? Por ejemplo, yo solo utilizo 3, que son las que al final mencionaste. Sin Sí, claro. embargo, me quedó como la duda que eran 49, son bastantes. Sí, ¿Tienes algún ejemplo o eso sí. nada más? Mira, aquí igual en la misma página tenemos los 4 ejemplos en donde dice, aquí están, por ejemplo esta, ¿no? Que es Uniprot, ¿no? Es una base de datos sobre proteínas. Pero eso tú ya lo vas viendo como conforme a tu base de datos, vas viendo, mira, yo ya sé que puedo agregar, que forma parte de otras cosas, ¿no? Su logotipo, de dónde es el país. A veces las bases de datos no te dan tanta información, pero sí es muy recomendable, la verdad, que las agregues. Y aquí puedes ver los ejemplos, ¿no? Que tú puedes ir agregando cosas. Sí, no sé si contesté tu duda. Sí, también no sé si te has dado cuenta que tú puedes Sí, reutilizar los PUS que hayas generado. Por ejemplo, es decir, puedes modificar cada una de bueno, puedes editar, ¿no? Si en algún momento te equivocaste en alguno, puedes modificar. ¿Has realizado sí, ese movimiento o ese reciclaje? Bueno, yo al final le llamé así, ¿no? sí, claro que sí. Pues la ventaja también muy grande de Wikidata es que si tú te equivocas o, me equivoqué en una letrita o eso, tienes aquí, mira, te voy a enseñar. Tienes una parte que te dice historial. Y o claro, puedes editarlo y hacerlo y no hay ningún problema, la verdad. Pero puedes ver el historial y decir, no, pues es que me equivoqué en tal cosa o yo quiero ver de verdad qué agregué. Puedes aquí comparar revisiones. Entonces, esa es una forma muy bonita de que, mira, te voy a enseñar. Las voy a comparar y te dice, se agregó esto o se quitó esto. O sí, eso es como, y puedes regresar a ellas, a esas versiones de lo que has hecho. Esa es como una ventaja. Y no afecta en nada, ¿no? No pasa nada. No le tengan miedo. Sí, Sí, bastante buena tu información, ¿eh? sí. Muchas felicidades. Muchas gracias.
¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo otra vez. Sí, adelante. Mencionabas que hay que puedes graficar. Hablaste de algunas gráficas. ¿Esas en dónde las puedo visualizar? Sí, mira, SparkQL tiene una página específica de cómo buscar y cómo generar una consulta, ¿no? La puedes leer, pero, por ejemplo, nosotros tenemos una, por aquí está, que dice gráfico de burbujas, ¿no? Entonces le das aquí, la corres, y aquí en donde está, aquí abajito, tienes un ojito. Entonces le das aquí y te dice cómo quieres que la vea, como tabla, gráfica, y entonces le das, pues aquí, ¿no? Y entonces te aparecen gráficos así. Órale. Claro, estos tú los tienes que hacer en SparkQL, ¿no? Ya hay herramientas, en donde tú, es más fácil, ¿no? Porque a veces no es tan fácil programar todo esto, ¿no? Yo entiendo, ¿no? Pero hay herramientas que te dejan visualizar todo esto y ver cómo se generan. Mira, por ejemplo, hay unos, a ver, espérame. Vamos a abrir una de estas. Por ejemplo, esta es una herramienta que yo activé en Wikidata que te muestra consultas generadas automáticamente en donde tú tienes un gráfico de eso que estás viendo, ¿no? Por ejemplo, Uniprot. Y entonces él genera todo esto. Mira, te lo voy a enseñar. Te genera todo un gráfico y pues al fin de cuentas ya no lo hiciste a mano, ¿no? Porque hacer a mano todo esto pues está tardado, ¿no? A veces se tarda porque está muy grande, Entonces, pero sí te los perdón, hace. desde Ajá, mi usuario yo puedo hacerlo, o sea, sí, todo. claro que sí. Padrísimo. No, Sí, pues, mira, hay una parte en donde tienes herramientas. Déjame ver. Ay, ese sí no me acuerdo dónde está. Pero aquí en preferencias, tú vas y dice, bueno, quiero preferencias y quiero la apariencia o edición, ¿no? Sí, no, espérame. Esa era en accesorios. Y por ejemplo, todos estos son herramientas que te ayudan a ver, ¿no? Cosas o agregar cosas. Entonces, tú puedes ir viendo, bueno, ¿qué es esto, no? Entonces le das aquí o lo buscas y ya te va diciendo cuál es, qué hace y todo eso, ¿no? Son herramientas que te ayudan a ver algo más bonito, ¿no? Como esa que te enseñé. Pero sí en preferencias y accesorios. perfecto. Muchísimas gracias. Sí, 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 sí. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra duda? Pues creo que ya no. Bueno, Minerva, muchas gracias. Muy interesante todo tu tema. Si me permites, voy a compartir pantalla para mostrar el siguiente seminario. Sí, claro que sí. Listo. Bien, ya la pueden ver. Bueno, creo que aparece nada más aquí en el espacio. Bueno, el siguiente seminario me tocaría darlo a mí y el tema es aprendizaje por indagación digital, competencias, materiales y herramientas para el aprendizaje de la filogenia en SSH para la materia de biología. Ese es el tema del siguiente seminario y es lo que estoy haciendo yo como alumna también del laboratorio para el nivel de maestría en la MADEMS, que es la maestría en educación media superior.
Y ese sería el siguiente tema que nos toca abordar para el miércoles próximo. ¿Vale? Aquí está la página del laboratorio del seminario, en donde están las tablitas, los horarios y las sesiones que tocan, los días que tocan y a quienes nos toca, ¿vale? Para que lo vayan revisando y bueno, estén todos aquí presentes esos días. Pues muchas gracias a todos. Revisar si no hay algo más que anunciar que me haya puesto. Creo que sí, sería todo. ¿Alguna otra pregunta que tengan, comentario acerca del trabajo de Minerva antes de cerrar sesión? Ok, pues creo que si no hay más, sería todo. Voy a cortar la grabación para que podamos continuar. Gracias. Muchas gracias, Itzel. No, a ustedes, gracias. Gracias.